¿Qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre lo que son los huesos del cráneo. Soy el doctor Miguel Ángel Estrada, es un placer estar aquí nuevamente con todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, recordemos que el cráneo lo vamos a dividir desde el punto de vista óseo en dos, el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo es la porción que protege al encéfalo y el viscerocráneo se encuentra en la región anteroinferior y está conformado por los huesos del macizo facial. El neurocráneo se conforma por 8 huesos, de los cuales 4 van a ser impares y 2 van a ser pares, y el viscerocráneo va a estar conformado por 14 huesos, dando un total de 22 huesos en el cráneo. Los huesos del neurocráneo vamos a tener en la parte anterior a lo que es el hueso frontal, en la parte posterior a lo que es el hueso occipital. En la parte media vamos a tener al esfenoides y al etmoides, que los podemos observar también aquí a través de lo que es la órbita. Y los huesos pares, vamos a tener los parietales y los temporales. Entonces tenemos un frontal, un occipital, un esfenoides, un etmoides, dos parietales y dos temporales que conforman los 8 huesos del neurocráneo. Y en el viscerocráneo vamos a tener los huesos impares, van a ser el vómer y la mandíbula, y los huesos pares que vamos a estar constituyendo son los huesos nasales, los huesos maxilares, los huesos lagrimales o unguis, los cornetes inferiores, posteriormente los palatinos y lateralmente los huesos cigomáticos. Sin embargo, el etmoides también se considera un hueso que pertenece al viscerocráneo, y tenemos la lámina perpendicular del etmoides y conforma lo que son los cornetes superior y medio. Si observamos la descripción de estos huesos, van a estar fijos o unidos a través de lo que son suturas de tipo fibrosa inmóviles, las cuales en la etapa embrionaria todavía no están fusionados y al momento del parto permiten que el cráneo se acomode para poder, de esta manera, el bebé poder nacer a través de lo que es la vía vaginal. Ya después se fusionan, dejando unas aberturas de inicio que son las fontanelas anterior y posterior, y las cuales van desapareciendo después del año de vida. La única articulación móvil que tenemos es la articulación entre el temporal y la mandíbula. Esta articulación es de tipo condilia sinovial, es por lo tanto una articulación móvil, y las que conforman los huesecillos del interior del oído medio también se consideran articulaciones móviles. El resto son fibrosas y van a conformar lo que se conocen como suturas. Estas suturas vamos a tener en la parte media, uniendo los dos huesos parietales a la sutura sagital, y estos se van a unir también hacia lo que es el frontal por medio de lo que es la sutura frontal o coronal. En la parte posterior vamos a tener otra sutura, que es la sutura lamboidea, ¿sí? En algunos casos hay personas que tienen una pequeña sutura a nivel del frontal, que es la sutura metópica. Y estos, pues bueno, nos van a estar constituyendo también suturas y unos puntos craniométricos. Ahorita vamos a ver también las articulaciones con los huesos laterales. Entonces, el sitio en donde lo que es la sutura coronal con la sutura sagital se une, se le conoce como bregma. Y también vamos a tener que el sitio en donde se une la sutura coronal con lo que son los huesos esfenoides y con los parietales, así como los temporales, se va a formar una sutura en forma de una letra H que se conoce como terion, que viene marcada más adelante. Esta sería la sutura que se conforma entre lo que es el parietal y el temporal, pero también se conoce como sutura escamosa. Y hacia atrás la sutura que se forma entre la sutura lamboidea y la región mastoidea del temporal es la sutura occipito-mastoidea, y van a conformar una forma estrellada que se conoce como asterio. Y entonces estos puntos craniométricos, si los observamos de frente, decíamos el bregma está en la parte superior donde se une la sutura sagital y coronal. Tenemos a nivel de los arcos ciliares una elevación que se conoce como glabela, y la depresión a donde inician los huesos nasales se le conoce como nasion. La punta a nivel de los huesos nasales se conoce como rinion. La saliente ósea a nivel del cigomático se conoce como sigion. El ángulo de la mandíbula se conoce como gonion y a nivel del mentón como gnation.
Si los vemos de lado y seguimos todo lo que es el perímetro, comenzando desde la punta de los huesos nasales, que sería el riñón, pasamos a la depresión del nasion, después viene lo que es la glabela, después la saliente ósea que tiene el frontal o la frente se conoce como ofrion, llegamos al brecma, que decíamos donde se une la sutura coronal y sagital, el punto más alto del cráneo se conoce como vértex, el sitio en donde se une la sutura lamboidea con la sutura sagital se conoce como lambda. Después tenemos una protuberancia, que es la protuberancia occipital externa, que se conoce como inion. Más adelante, lo que es el proceso mastoides ya a nivel del temporal. En la parte superior al meato auditivo externo tenemos el porion. Nos continuamos con el arco cigomático, que llega a lo que son los pómulos, donde se encuentra el sigion. Y de aquí llegamos a lo que son los huesos lagrimales, donde se le conoce como dacrion. En la región de la mandíbula tenemos en el ángulo el gonion, y a nivel de lo que es el mentón tenemos el gnation, y la porción anterior del hueso maxilar donde se fusionan se conoce como prostion. Ya habíamos mencionado, tenemos también estas uniones que decíamos en forma de letra H, lo que se conoce como terion, y en la parte posterior tenemos lo que se conoce como asterion. Y el sitio también donde se une la sutura coronal con las líneas temporales se le conoce como estefario. Todos estos son puntos craniométricos. De hecho, existe una línea que nos marca el sujeto en posición anatómica que va desde la base de la órbita y pasa por encima del orificio auditivo externo y se le conoce como plano órbito-meatal o también conocido como plano de Frankfurt. Vamos a comenzar con los huesos del neurocráneo. El hueso frontal, como su nombre lo dice, se encuentra en la parte de enfrente, en la región superior. Va a tener una porción vertical y una porción horizontal. La porción vertical forma parte de lo que es la bóveda craneana y la porción horizontal va a constituir el techo de las órbitas y también lo que es el piso anterior del cráneo. Va a ser un hueso plano que va a tener una capa de hueso compacto externo e interno que se conocen como tabla externa e interna, y el hueso esponjoso se conoce como diploe. Vamos a tener entonces este hueso se articula con los parietales a través de la sutura frontal o coronal. Va a tener el borde superior de las órbitas, que se conocen como bordes supraorbitarios, y la región de la frente, en donde se van a encontrar estos arcos que van a ser los surcos superciliares, y en algunas personas se alcanza a ver la sutura metópica. Se articula con los huesos nasales y a través de lo que son los procesos maxilares del hueso frontal se articula con el hueso maxilar correspondiente. En la órbita vamos a tener que forma el borde supraorbitario, el cual va a ser un borde afilado que va a tener una muesca o un orificio conocido como escotadura supraorbitaria, en donde pasan arteria supraorbitaria que viene de la oftálmica, donde viene la vena supraorbitaria también a ingresar hacia las oftálmicas o a continuarse con la angular que se va hacia la facial, y también lo que es el nervio supraorbitario, que es una parte de lo que es la rama oftálmica del trigémino. También en esta región se va a encontrar una pequeña asita de tejido conectivo fibroso que se conoce como tróclea, en donde el músculo oblicuo superior del ojo se ancla, y los vasos que van a pasar por encima se van a llamar supratrocleares y los que van por debajo infratrocleares respectivamente. Continuando hacia la región lateral, se forma detrás del borde supraorbitario una fosa conocida como fosa lagrimal, que es el sitio en donde se encuentra la glándula lagrimal. Y entonces se va a articular también lateralmente con los huesos cigomáticos a través del proceso cigomático del hueso frontal. Y por detrás en la órbita se va a estar articulando con lo que es el esfenoides. Si lo vemos lateralmente, decíamos, va a tener una convexidad superior, se articula con los parietales y también con el esfenoides a través de las suturas coronal y a través de lo que es el terion. Y también lateralmente con el hueso cigomático. Si lo vemos desde lo que es la base del cráneo, el piso del cráneo, vamos a tener que forma parte de lo que es el piso anterior, va a estar articulado en el centro con lo que es el etmoides. Aquí se alcanza a apreciar el hueso compacto, que es la tabla externa, la tabla interna, y en medio lo que se conoce como diploe. La porción vertical va a descender
y por dentro va a formar una cresta que se conoce como cresta frontal interna, en donde se está insertando lo que es la hoz del cerebro, y después tiene una abertura para permitir lo que es la articulación con el etmoides, y hacia atrás se articula con las alas menores del esfenoides, formando la mayor parte del piso anterior, y va a tener estas impresiones que corresponden a las circunvoluciones del cerebro y se le conocen como impresiones cerebrales. Los huesos parietales también van a ser huesos planos en forma convexa, se articulan por enfrente con lo que es el frontal a través de la sutura coronal, por detrás con el hueso occipital a través de la sutura lamboidea, entre ellos a través de la sutura sagital y hacia el temporal a través de lo que es la sutura escamosa, y también forma parte de lo que es el terion y el asterion. Van a ser, decíamos, huesos aplanados, redondeados, van a ser convexos, también tienen lo que es una tabla externa, una tabla interna, y en el interior vamos a observar las impresiones de lo que son los vasos meningios, que vienen desde el temporal y se continúan hacia lo que son los parietales. Normalmente estos, si lo vemos desde la región superior del cráneo, me voy a regresar la diapositiva, aquí los observamos, vemos cómo están uniendo los dos, tienen casi una forma cuadrangular y se caracterizan por tener unos orificios, que son los orificios parietales, en donde entran vasos sanguíneos hacia el interior de lo que es la región encefálica, y que pues bueno, en pacientes que llegan a tener una herida grave tipo scalpe, en el cual todas las capas desde la piel hasta el periósteo quedan involucradas en la herida, se corre el riesgo de que una infección podría ingresar a través de estos orificios y condicionar una neuroinfección. En la parte posterior vamos a tener lo que es el hueso occipital. Aquí lo vamos a tener. Este hueso occipital es un hueso grande que se va a estar también articulando con los parietales a través de la sutura lamboidea en esta región. Se va a articular también con lo que son los huesos temporales por medio de su articulación occipito-mastoidea, y hacia enfrente se articula con lo que es el esfenoides en su parte inferior. Esta imagen es la base del cráneo, y este hueso se caracteriza por tener este foramen, que es el foramen magno, a través del cual pasa la médula espinal rodeada de sus meninges y de sus vasos espinales, así como algunos nervios, como pueden ser ramas o raíces del nervio accesorio, ¿sí? También por aquí están pasando las arterias vertebrales que ingresan hacia el interior del cráneo. Y vamos a encontrar en este sitio los cóndilos, que es los que se articulan con las bases del atlas para formar la articulación atlanto-occipital, que es de tipo condilia. Hacia enfrente tenemos lo que es el proceso basilar del occipital, que decíamos está articulando con el esfenoides y con los temporales, y nos va a dejar aquí una abertura que es el orificio yugular, en donde pasa lo que es la vena yugular interna y los pares craneales 9, 10 y 11. También tenemos aquí un conductillo, que es el conducto del hipogloso, en donde pasa el 12º par craneal o hipogloso mayor. También vamos a tener que en la parte posterior va a tener unas elevaciones que se conocen como las protuberancias occipitales externas, ¿sí? Que es también conocido como inion, y sus líneas, que van a ser las líneas nucales inferior y superior. Si lo vemos desde el interior de la base del cráneo, tenemos nuevamente el proceso basilar, que se está articulando con la parte posterior de la silla turca del esfenoides, y esta porción se le conoce como el clivus. Aquí vemos cómo se está articulando con el hueso temporal. Ahí tenemos nuevamente el foramen yugular. Se observa el foramen magno, a los lados la entrada de los conductos hipoglosos, y en el interior las crestas occipitales internas, y donde se van a encontrar las líneas o los surcos, en donde se inserta también la parte posterior de las meninges, la tienda del cerebelo, y se forman los senos transversos en este sitio. Los huesos temporales van a ser huesos que se van a encontrar en la parte lateral del cráneo, en lo que es la región donde se nos muestra el tiempo, ya que nos ponemos canosos, por eso se llaman temporales, ¿sí? Me faltó mencionar aquí en los parietales las líneas temporales llegan hasta arriba, y es el sitio donde se está insertando principalmente el músculo temporal superficial.
Este músculo temporal va a tener una porción lisa o escamosa que se está articulando con el parietal a través de la sutura escamosa. En la parte posterior se articula con el occipital. Vamos a tener una saliente que es el proceso mastoides. Más hacia adelante voy a tener otro proceso en forma de una estaca que es el proceso estiloides, y tenemos lo que es el orificio auditivo que es el meato auditivo externo. Más hacia adelante va a formar parte de la fosa infratemporal y voy a tener lo que es una saliente que forma el arco cigomático, que es el proceso cigomático del hueso temporal. Va a albergar a lo que es el oído. Si lo vemos desde lo que es el piso del cráneo, forma parte del piso medio y parte del piso posterior. Aquí lo vemos en un color naranjita. Se me articula con lo que es el esfenoides en sus alas mayores, se articula con el parietal y va a tener esta elevación que es la zona petrosa del temporal, o también llamado el peñasco del temporal, en donde se encuentra el oído. Vamos a tener en esta porción elevada lo que es el orificio auditivo interno para el paso de los pares craneales 7 y 8, y forma parte también, decíamos, de lo que es el foramen yugular. Tenemos parte de lo que son los senos sigmoideos que van descendiendo hacia lo que es el foramen yugular. Entonces, este hueso temporal va a tener marcas también por dentro de lo que son los vasos meningios que le van a llevar la circulación a estas estructuras. Si lo vemos desde la base del cráneo, nos observamos aquí cómo se están articulando con el occipital, con los parietales por detrás, su porción petrosa va a tener el orificio para el paso de lo que es la arteria carótida interna, va a formar lo que es el canal carotidio, y también se van a encontrar los vasos y nervios petrosos, y hacia adelante, decíamos, se está articulando con el esfenoides y va a formar parte del arco cigomático a través de su proceso cigomático. El hueso esfenoides, vamos a ver una imagen aquí más libre, aquí está. El hueso esfenoides es un hueso que tiene forma de una mariposa, es un hueso impar que pertenece a los huesos del neurocráneo. Va a estar conformado por lo que es un cuerpo y por las alas menores y alas mayores, y hacia abajo va a tener unas láminas que se conocen como láminas pterigoideas. El cuerpo va a estar perforado, va a estar hueco a través de lo que son los senos esfenoidales. Las características principales que vamos a encontrar en el esfenoides es que va a conformar lo que son las alas menores, va a tener los orificios ópticos por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Estas elevacioncitas se conocen como procesos clinoides, que significa patas de cama. Vamos a tener la zona del limbo y el tubérculo de la silla, después la fosa de la silla y el dorso de la silla, que los observamos aquí. Este viene siendo el limbo, los forámenes ópticos, lo que es el tubérculo de la silla, la fosa, que es donde se encuentra alojada la glándula hipófisis, el dorso de la silla, y forma parte de lo que es la zona del clivus. Entonces vamos a tener aquí los procesos estiloides que se forman pata de cama, en donde se está insertando lo que es el diafragma de la silla, que forma parte de lo que son las meninges. Y bueno, en esta región, si lo vemos desde lo que es la región del piso del cráneo, vamos a observar que detrás del agujero óptico vamos a tener 4 orificios en forma de una semiluna, los cuales, bueno, nos los podemos aprender con la mnemotecnia Oreo, ¿sí? Que va a ser así, Oreo. O significa fisura orbitaria superior. Después voy a tener lo que es el foramen redondo, el foramen espinoso y el foramen oval, ¿sí? No están en ese orden. Voy a tener primero lo que es la fisura orbitaria superior, después ya tengo el foramen redondo, después tengo el oval y finalmente el espinoso, ¿sí? Entonces, prácticamente, que sería la fisura, está en la parte de adelante, después tengo lo que es el redondo, después tengo el oval y finalmente el espinoso. ¿Qué estructuras van a pasar a través de estos forámenes de la fisura orbitaria superior? Vamos a ver que pasan lo que son los pares craneales 3, 4 y 6, que son los que van a inervar los músculos oculares. El 3 es el oculomotor, el 4 el patético troclear y el 6 el abducens. También vamos a tener la rama oftálmica del trigémino, que sabemos es 5-1, ¿sí? Por aquí van a pasar lo que son las venas oftálmicas,
y algunas raíces también simpáticas, y puede pasar también una arteria recurrente meningia. A través del foramen redondo, más sencillo porque nos pasa lo que es la rama maxilar del trigémino, que es 5,2. A través del foramen oval vamos a tener el paso de lo que es la rama mandibular del trigémino, que es 5,3, y también lo que son las arterias meningias accesorias. Y el foramen espinoso vamos a tener lo que es el paso de lo que es la arteria meningia media. Esta arteria meningia media es importante, rama de la maxilar, y recordemos que en los traumatismos craneoencefálicos, en los cuales hay lesión del piso medio en esta región, regularmente la arteria que genera un desgarro es esta arteria meningia media, lo cual nos puede generar un hematoma de tipo epidural, o sea que queda por encima de lo que es la dura, y que en las imágenes tomográficas se ve característicamente en forma biconvexa, ¿sí? Y que este hematoma puede ir creciendo y puede ir comprimiendo el parénquima nervioso de lo que es la corteza, y puede evolucionar en forma rápida de un paciente que se encuentra neurológicamente íntegro. En cuestión de minutos puede llegar a tener deterioro neurológico e incluso llegar a lo que es la muerte. Es por eso la importancia de vigilar los datos, de que pues puede presentar este tipo de hematoma. Muchas veces pues comenzamos con alteraciones neurológicas, puede haber dilatación de lo que es la pupila, y muchas veces incluso se va a observar salida de sangre a través de lo que es el conducto auditivo, va a tener una otorragia, puede salir líquido cerebroespinal que se llama otorraquia, o se puede formar un hematoma detrás de lo que es la región auricular, que se le conoce como el signo de Badl, ¿sí? Entonces es muy importante, y eso lo sospechamos cuando hay fracturas del piso medio. Si nosotros observamos ahora el esfenoides por la parte inferior, vamos a ver lo que es el cuerpo del esfenoides, y vamos a observar que tiene unas láminas que son las láminas pterigoideas. En estas láminas pterigoideas, que aquí se observan muy bien, bueno, se caracteriza porque pues, bueno, ahí se están insertando sobre todo lo que son músculos de la masticación, que son los músculos pterigoideo lateral y medial, y pues bueno, estos contribuyen, como decíamos, a la masticación. El etmoides va a ser un huesito que va a encontrarse de forma irregular dentro de lo que es la región media del cráneo, va a conformar parte del piso anterior, forma parte también de lo que es la pared medial de las órbitas, forma parte de lo que es la cavidad nasal. Su cuerpo va a tener múltiples celdillas, que se van a llamar celdillas etmoidales o senos etmoidales, que van a ser anteriores, anteriores, medios y posteriores. Y en la parte superior va a tener una abertura que va a formar parte de lo que es el piso del cráneo. Aquí lo vamos a ver nuevamente, que es esta región aquí, y se le conoce como la lámina cribosa. La lámina cribosa es una lámina perforada por donde pasan lo que son las neuronas del nervio olfatorio o primer par craneal, y va a tener unos pequeños orificios por enfrente y por detrás, que van a ser los orificios etmoidales anteriores y posteriores, por donde van a estar pasando vasos y nervios etmoidales anteriores y posteriores respectivamente. Y en este sitio también vamos a observar una elevación que se le conoce como la crista Galli. Aquí lo observamos, esta crista Galli está por encima de la lámina cribosa y forma parte también del sitio de inserción de la dura madre que conforma la hoz del cerebro. A los lados prácticamente se van a formar dos laminitas muy delgaditas, prácticamente son como del tamaño o del grosor de un papel, y por eso se la conocen como lámina papirácea o masas laterales, y forma parte de lo que es la pared medial de la órbita. Hacia abajo va a tener unas salientes conocidas como cornetes superiores y medios con sus respectivos meatos nasales, y hacia abajo la lámina perpendicular del etmoides se va a articular por una articulación de tipo esquindilesis con el vómer para conformar lo que es el tabique nasal. Entonces el tabique nasal se forma por la lámina perpendicular del etmoides y por el vómer, que aquí lo estamos viendo, esta lámina perpendicular del etmoides. Entonces vean cómo forma parte también de lo que son las órbitas. Entonces estos son los huesos que vamos a tener en la región del neurocráneo. Vean, aquí se ve
ya disecado, es bastante difícil, pero se alcanza a ver bien el cuerpo, se ven las celdillas, se ven lo que son los cornetes superior y medio, se ve la lámina perpendicular para formar el tabique nasal y a los lados las láminas papiráceas. Si hacemos una disección, aquí se ve el etmoides en la parte superior con lo que es la cresta gali, la lámina cribosa, sus láminas papiráceas, parte de lo que es el cuerpo del etmoides se articula con lo que es a los lados el frontal y atrás con el esfenoides. El esfenoides, decíamos, sus alas menores, sus alas mayores, lo que es la silla turca, con el tubérculo, la fosa y el dorso de la silla, y se articula a la parte posterior con el occipital. Entonces ahí los vamos viendo. De los huesos que se van a encontrar en la región del viscerocráneo, vamos a regresar la imagen. Aquí tenemos lo que son los huesos nasales. Entonces son dos huesecillos que van a tener como si fueran láminas rectangulares, se articulan con el frontal por arriba y con lo que son los procesos frontales del hueso maxilar en la parte lateral y forman la parte superior de la abertura piriforme de la cavidad nasal. Van a formar la base de la pirámide nasal, en donde se va a estar insertando lo que es ya el cartílago y aponeurosis para formar el resto de lo que es la nariz. A los lados voy a tener los huesos lagrimales, los cuales van a tener forma de una uña, por eso se llamaban unguis, que tiene una pequeña fosita en donde se va a encontrar el saco lagrimal. No confundirnos con la glándula lagrimal que decíamos se encuentra aquí arriba en la fosa. Aquí se encuentra el saco lagrimal, que es el que va a recibir las lágrimas que lubricaron el ojo para después, a través de un conducto, que es el conducto naso-lagrimal, las va a llevar hacia lo que es el meato nasal inferior para pasarlas hacia la región nasal. Detrás, ya decíamos, formando parte de la órbita, se encuentran las láminas papiráceas del etmoides. Aquí enfrente vamos a encontrar lo que son los dos maxilares fusionados por una articulación que prácticamente va desapareciendo, que es de tipo sínfisis. Forma la parte inferior de lo que es la abertura piriforme de la nariz. Tiene lo que es la espina nasal anterior y la región saliente, que es el prostión. Vamos a encontrar que forma parte de lo que es el borde infraorbitario de la órbita en su región medial e inferior a través de lo que son los procesos frontales. Va a tener un orificio que es el foramen infraorbitario, por donde pasan vasos y nervios infraorbitarios que vienen de la arteria maxilar y el nervio maxilar del trigémino respectivamente. Se articula con lo que son los huesos cigomáticos, se forma lo que es la fosa canina y hacia enfrente vamos a encontrar estas salientes que son las protuberancias alveolares o procesos alveolares, en donde se van a encontrar incrustado lo que son los dientes. Si lo vemos lateralmente, forma parte de lo que es la articulación con el hueso frontal, forma parte de lo que es el borde infraorbitario, forma parte de lo que es la abertura piriforme de la región nasal, la espina nasal anterior, y bueno, va a tener lo que son los procesos alveolares para los dientes. Y si lo vemos desde lo que es la base del cráneo, retiramos la mandíbula, forma lo que es el arco alveolar superior, en donde se están insertando, o más bien articulando los dientes a través de las articulaciones alveolodentarias. Va a tener estos procesos que son los procesos palatinos, por lo tanto va a estar formando parte de lo que es el paladar duro y se articula por detrás con las láminas horizontales de los huesos palatinos, ¿sí?, que se encuentran en esta región. Aquí vemos cómo se fusionan a través del paladar por medio de lo que es la línea palatina media. Aprovechando esta imagen, observamos aquí parte de lo que son los huesos palatinos, decíamos son sus láminas horizontales que van a dirigirse hacia atrás para formar la espina nasal posterior, van a tener unos pequeños ganchitos que son las eminencias piramidales y van a tener la abertura a la región posterior de la nariz que se conocen como coanas. Y hacia arriba los palatinos van a continuarse y van a llegar incluso al interior de la órbita, hasta la parte más posterior, más o menos en esta región posterior, alcanzan a articularse en su porción que tiene forma de una letra L, que son la lámina vertical. Entonces vienen aquí la lámina vertical, su lámina horizontal.
y va a tener unos forámenes que son los forámenes palatinos. Estos forámenes palatinos, tenemos el foramen palatino mayor y el foramen palatino menor. El foramen palatino mayor sirve para el paso de los vasos y nervios palatinos mayores que se van a dirigir hacia lo que es la región anterior del paladar, y los palatinos menores se van a dirigir hacia el paladar blando. En este sitio va a servir de inserción para lo que son los músculos del paladar, principalmente lo que es el músculo de la úvula, y va a formar la aponeurosis, que van a ir a los músculos palatogloso, palatofaringio, y hacia atrás con el esfenoides forman también parte del arco, donde se van a estar insertando los músculos tensor del velo del paladar y elevador del velo del paladar. Continuando con estos huesos de la región del viscerocráneo, vamos a tener el vómer, que se encuentra formando la parte inferior de lo que es el tabique nasal. Si lo vemos de lado, tiene forma de una hojita. Tengo la imagen antes, aquí estamos. Entonces, bueno, no se alcanza a ver muy bien en esta, pero bueno, normalmente estos huesitos, decíamos, tiene forma de una hoja alargada y forma parte de lo que es el piso, o más bien la parte inferior del tabique nasal. Los huesos cigomáticos se van a encontrar en la región de los pómulos, a nivel de la región lateral. Va a tener un proceso que se articula con el frontal, que es el proceso frontal del hueso cigomático. Por detrás se articula con el temporal, por lo que es el proceso temporal del hueso cigomático, que forma parte del arco cigomático. Va a tener una porción sobreelevada, en donde se encuentra un pequeño foramen, que es el foramen cigomático facial, para la salida principalmente de vasos y nervios cigomático faciales, y se articula también con el maxilar por encima de la fosa canina, y forma parte de lo que es el borde infraorbitario. Hacia el interior de la órbita forma parte de lo que es la pared lateral, que se articula con las alas mayores del esfenoides. Si lo vemos lateralmente, aquí se ve cómo se articula con el frontal, cómo se articula con maxilar, y sobre todo forma parte de lo que es el arco cigomático. Ahí se van a insertar principalmente los músculos cigomáticos, mayor y menor, y también va a servir de apoyo a lo que son las aponeurosis que llegan desde los elevadores del labio superior. Si lo vemos aquí, el arco cigomático está formado por el proceso temporal del hueso cigomático, que se articula con el proceso cigomático del hueso temporal, ¿sí? Este es el arco cigomático. El cornete inferior o concha inferior se va a encontrar en el interior de lo que es la abertura piriforme. Son huesos en forma de una concha, los cuales van a servir como turbinas para el calentamiento del aire y para generar turbulencias, para que los vellos que se encuentran dentro de la cavidad nasal a nivel de las vibrisas atrapen todo lo que son las partículas. Y va a tener una abertura por debajo, que es el meato nasal inferior, en donde desemboca el conducto nasolagrimal. El hueso mandibular o mandíbula es un hueso grande, es el único que tiene una articulación móvil junto con lo que es el temporal. Va a tener lo que es el cuerpo de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula y las ramas de la mandíbula, las cuales son las que se articulan a nivel de lo que es el hueso temporal a través de la cabeza o cóndilo. Esta es la cabeza o cóndilo, este es el cuello. Va a tener una incisura mandibular y un proceso que se conoce como proceso coronoides. Aquí se está insertando el músculo temporal, que forma parte de la masticación, y aquí se va a estar insertando también lo que es el músculo pterigoideo lateral, también de la masticación. En sus ramas, por fuera, se va a estar insertando lo que son principalmente el músculo macetero con sus dos porciones, que van a venir desde el cigomático y el arco cigomático, y por dentro de la mandíbula, que no tengo esa imagen, pero por dentro, se va a estar insertando principalmente lo que es el músculo pterigoideo medial. Entonces vamos a encontrar que también va a tener lo que es el arco alveolar inferior, sus procesos alveolares para las articulaciones alveolodentarias, que recordemos son articulaciones de tipo gónfosis, son fibrosas. Va a tener una protuberancia saliente, que va a ser la protuberancia o proceso mentoniano. Entonces el famoso mentón, que se le conoce como gonion. A los lados voy a tener lo que son los orificios mentonianos, por donde pasan los vasos y nervios mentonianos.
y esto se continúa con lo que es el borde submandibular hacia lo que es el ángulo de la mandíbula, y por la parte interna, aquí lo tengo, ¿sí? Decíamos, voy a tener lo que es un orificio que es el foramen mandibular para el canal mandibular, por donde entran principalmente lo que son las ramas alveolares inferiores, que le van a dar irrigación e inervación a los dientes inferiores, y estos salen a través de lo que es el foramen mentoniano como ramos ya mentonianos, ¿sí? Entonces este viene siendo el canal mandibular, y bueno, se forma una línea que es la línea miloioidea, donde se inserta el músculo miloioideo, y en lo que es la espina genioidea, ¿sí? O también conocido como el proceso mentoniano interno, se inserta lo que es el músculo genioideo, que viene desde el hueso yoides. Y bueno, por dentro, aquí en lo que son entre el maxilar y la mandíbula, estas líneas miloioideas también sirven de inserción al músculo bucinador. Entonces, si observamos, bueno, estos huesos están conformando todo lo que es el cráneo, y decíamos se forman los pisos del cráneo. Entonces tenemos el piso anterior, el piso medio y el piso posterior, que ya fuimos mencionando las características de cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos lo que son el hueso etmoides en la parte de adentro. Se alcanza a ver aquí muy bien el hueso palatino, que tiene forma de la L, que mencionábamos su lámina vertical y su lámina horizontal, y va a formar parte de la espina nasal posterior con la abertura de las cuanas, y forma parte de la región palatina posterior. Aquí se ven las láminas pterigoideas. Ahí tenemos nuevamente el maxilar. Entonces, en la región del arco de la mandíbula nos faltó mencionar, aquí se encuentra una fosa, que es la fosa incisiva, por donde salen también los vasos nasopalatinos. Aquí se ve los forámenes de la zona del paladar, palatinos mayores, palatinos menores. Aquí tenemos lo que es la abertura piriforme, formada por los dos huesos maxilares. Y pues bueno, parece que es todo. Muchísimas gracias.